Realmente las van a poder visualizar en el canal de YouTube del Consejo. Este taller está coordinado por la doctora Rebeca Campos Sánchez, que es miembro del Consejo Técnico de Informática Clínica, y por el doctor Fernando García, profesor de la Universidad de Costa Rica. Como les decía, este taller de resistencia antimicrobianos es patrocinado por el Ministerio de Salud y el Consejo Técnico de Bioinformática Clínica, y es una de las actividades que estamos patrocinando como parte del Día Internacional de la Cultura Científica, que se celebró el pasado 28 de septiembre. Y por acá tenemos todos los miembros que conforman este consejo. Los objetivos de este taller van a ser dar a conocer los conceptos básicos de la resistencia antimicrobiana, aprender las diversas metodologías para estudiar la resistencia antimicrobiana y el tipo de datos que se generan, comprender los resultados del análisis de datos genómicos, así como su interpretación en el contexto de la salud humana, aprender de las aplicaciones de la vigilancia epidemiológica y de investigación. Para el día de hoy, 14 de octubre, corresponde el tema número 2, que sería la importancia de la vigilancia epidemiológica, el cual será impartido por la doctora Antonieta Jiménez. Rápidamente, reglas para los asistentes. Se les solicita mantener la cámara y el micrófono apagado durante toda la actividad. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y al final de la exposición se procederá a responderlas. En cada sesión se va a compartir un formulario de asistencia, eso alrededor de las 7:15. Es necesario contar con al menos 4 registros porque son 5 charlas, entonces tienen derecho a faltar a una para poder recibir el certificado de participación. Entonces es muy importante que llenen el formulario cada lunes. Y el último día se compartirá un formulario de evaluación. Como les decía, estas charlas son grabadas y posteriormente serán subidas en el canal de YouTube del Consejo de Bioinformática. Acá les dejo el enlace y ojalá se inscriban para tener más suscriptores en nuestro canal. Ahora, en el transcurso de la charla, en el chat, les voy a colocar el enlace. En cuanto a los requisitos para recibir el certificado de asistencia digital, básicamente, como les dije, fue completar el formulario de asistencia, que se pasará alrededor de las 7:15 y que va a estar habilitado hasta mañana a las 12 de mediodía. Y posteriormente se les hará llegar dicho certificado a sus correos electrónicos. Procedo a presentar a la doctora Antonieta Jiménez Pearson. Ella es microbióloga graduada de la Universidad de Costa Rica. Recibió el doctorado en microbiología en la Universidad de Würzburg en Alemania en el año 2005. Desde el año 2007 se desempeña en la vigilancia epidemiológica basada en el Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos en el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología del INCIENSA. También es codirectora de las funciones de este laboratorio como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2021. También ha participado en diferentes misiones con la OPS, dando apoyo técnico sobre vigilancia de resistencia antimicrobiana en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, así como ha participado en reuniones del Instituto de Estándares Clínicos y del Laboratorio de Estados Unidos, representando a la Red Latinoamericana y del Caribe de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos y la red coordinada por la Organización Panamericana de Salud. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora para que
pueda iniciar con su presentación. Muchísimas gracias, buenas noches y muchas gracias por la invitación, por el espacio. Voy a aquí empezar a compartir. Disculpe, doctora, yo no sé si seré solamente yo, pero digamos, como la doctora Quiroz mencionó que empezaba a las 6:05, la tuve que darle como reanudar a la pantalla y veo que varias personas están comentando que no pueden ingresar, entonces no sé si será que les está pasando eso o que no tienen como acceso para poder ingresar a la presentación. Pero no tengo a nadie en la sala de espera. Ok, no, perfecto, listo, gracias. Ok. ¿Damos un poquito de tiempo o iniciamos? No sé. No, iniciamos porque no tengo a nadie en sala de espera. Bueno, ojalá puedan entrar en algún momento. Yo voy por ahí si no puedo apoyarlos porque no soy la que organizó ahí ¿están viendo la presentación? Sí, en modo presentación. No, modo presentación no. Ahora sí. Perfecto. Bueno, como ya, bueno, de nuevo, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Como les comentaron, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la vigilancia epidemiológica basada en el laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos en bacterias de importancia clínica. Y en realidad es en lo que trabajo diariamente, tal cual como se los mencionaron anteriormente. Voy a tratar de, pues, hablarles un poco de la región, ¿verdad? Y mucho lo que hacemos en el laboratorio de referencia, en el Centro Nacional de Referencia a Bacteriología, en el INCIENSA, en Costa Rica. Empecemos entonces por, ya lo habían mencionado en la clase anterior, por lo que es el Plan de Acción de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos, que fue publicado por la OMS en el 2015. Y no solamente la OMS presenta este documento, sino que fue en unión con la organización que tiene que ver con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y con la organización que tiene que ver con la salud animal. Y hace un par de años, 2 o 3 años, se une además a esto lo que es la parte de ambiente de la ONU. Esto lo hacen para presentar un plan de acción de lucha contra la RAM que cubra todas las áreas en donde se utilicen antimicrobianos. Este plan de acción va a tener 5 objetivos estratégicos que son mejorar el conocimiento de la RAM en comunicación, es decir, la parte de educación. El segundo objetivo, y marcado ahí en rojo, que es de lo que vamos a hablar hoy, es la vigilancia y la parte de investigación, reducir la incidencia de lo que son las infecciones. Si no hay infecciones, no hay que tratar y utilizaríamos de mejor forma los antimicrobianos, utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos, que es los famosos programas de uso adecuado de antimicrobianos o stewardship, antimicrobial stewardship. Y el quinto objetivo, que es uno de los que más nos cuesta a los países al menos no desarrollados, que es preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible que tenga en cuenta lo que son las necesidades de todos los países. Recordemos que el Plan de Acción Mundial entonces es global, va a tener a todos los países, pero de esta forma y a partir del 2015 es cuando se logra un compromiso más fuerte desde las cabezas de salud de los diferentes países, y esto incluye a Costa Rica. Por lo tanto, Costa Rica tiene un plan de acción nacional para contener la resistencia a antimicrobianos con estos 5 objetivos. Y muy importante que vamos a tener una función todos los ciudadanos, porque en resistencia a antimicrobianos todos tenemos una responsabilidad, y especialmente los que trabajan en salud. Manteniéndonos entonces en el objetivo 2, que tiene que ver con la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, como mencioné, se publica este Plan de Acción Mundial en el 2015. Pero ya desde hace más de 20 años, Latinoamérica, y con el apoyo de la OPS, viene preparando los laboratorios nacionales de referencia de todos los países de Latinoamérica en la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Es así como entonces, como menciono, desde hace más de 20 años, todos los países de Latinoamérica son parte de RELABRA, que es la Red
latinoamericana de la vigilancia a la resistencia a los antimicrobianos. Esta red hace un par de años pasa a ser no solamente RELAURA, como ven a la derecha, en la parte inferior, sino que ahora tiene un más, se les llama RELAURA Plus, y esto es por la incorporación de los países del Caribe que pasan a ser parte de RELAURA. Siendo así, en realidad esto es sumamente interesante e importante como entonces la OPS viene a apoyar, a incorporar a los países del Caribe a esta red utilizando todas las experiencias de los países de Latinoamérica. Y esto es sumamente enriquecedor el ver cómo países del Caribe, donde pudieron aprovechar todas las experiencias de los diferentes países y empezar a desarrollar su vigilancia y van bastante rápido. A través de esta red siempre se ha contado con un centro regional, centro de referencia regional, que son nuestros maestros, el Laboratorio Antimicrobianos del Instituto Malbrán en Argentina. Siendo parte además de todo ese trabajo de vigilancia entre los países, lo que hacemos es trabajar en conjunto, discutir los protocolos que muchas veces vienen desde la Organización Mundial de la Salud, pero que se tratan de alguna forma tropicalizar en nuestros países. Aquí ustedes tienen 3 ejemplos. 2 son el protocolo para el fortalecimiento de la vigilancia de RAM basado en aislamientos en lo que son las Américas y lo que es la vigilancia de Cándida, en donde viene desde un protocolo global y en Latinoamérica se revisa y se trata de tropicalizar a lo que son nuestros países. Y el tercero que ven ustedes acá no es un protocolo, pero sí un consenso latinoamericano para definir, categorizar y notificar patógenos multiresistentes con resistencia extendida y panresistentes, que sí ya se está trabajando en la actualización, es del 2019, pero que es un reflejo de la forma del trabajo y el desarrollo de la vigilancia en Latinoamérica de los laboratorios de referencia. Es unirnos y crear documentos que nos apoyen en la respuesta a este evento. Además, hace un par de años es que se nombran, más o menos hace un par de años, más o menos para cada uno, 3 diferentes centros colaboradores de la OMS en el tema en Latinoamérica. Uno es el Centro de Referencia Regional, el de Argentina, otro en México, que es de la parte no humana, y el tercer centro colaborador de la OMS, OPS en Latinoamérica, es el Centro Nacional de Referencia en Bacteriología en el INCIENSA, es decir, lo tenemos en Costa Rica. Para ver entonces un poco un panorama, cómo los países de Latinoamérica se colocan con estos centros colaboradores a nivel mundial, si ustedes ven en el mapa, se concentran en Europa, la mayoría de lo que son los centros colaboradores para la RAM de la OMS, y en algunas otras zonas, en menor cantidad, también encontramos algunos otros centros colaboradores. Vean cómo en Estados Unidos tenemos algunos, y es así como en Latinoamérica, a través de la OPS, se nombran algunos centros colaboradores que empiezan a trabajar en conjunto con estos otros que ustedes ven acá, que también son en su mayoría, muchos de ellos, no todos, de países desarrollados. Pensemos entonces, ¿cómo propone la OMS vigilar lo que es resistencia a antimicrobianos? O veámoslo acá, y además, ¿qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica y en Costa Rica también? Vamos a ver que en el manual que actualiza la OMS del GLAS, que es el Sistema Global de la Vigilancia y Resistencia a Antimicrobianos, y lo actualiza para el 2023, presenta un diagrama muy interesante que nos permite ver cómo, por ejemplo, las poblaciones de pacientes que se pueden estar vigilando para la resistencia a antimicrobianos. Veamos el círculo más grande, el externo, eso sería la población total. Luego vamos a ver cómo hay una población con síntomas y algunos de estas personas que tienen síntomas van a visitar o buscar un servicio de salud. Pensemos una persona que tiene una diarrea. Parte de la población que llega a recibir un servicio de salud se puede cumplir con lo que es la definición de caso y tomarle lo que es la muestra. ¿Para qué? Para que además llegue al laboratorio y es así como se le hace un cultivo de bacterias, de las cuales algunas de estas pueden presentar resistencias de importancia clínica. Entonces,
Vamos a pensar en la población en general con diarrea que visita a un establecimiento de salud, que en algunos casos, esperemos mucho, se les toma la muestra y es así como el laboratorio trabaja una muestra que tiene, por ejemplo, un cultivo positivo con salmonela. Y algunas de las salmonelas que son aisladas en los laboratorios clínicos van a presentar ciertos mecanismos de resistencia de importancia clínica. Es así como entonces ustedes ven aquí que la OMS dice, bueno, hay 3 formas tal vez de estar llevando la vigilancia y además 3 formas entonces de dar datos a lo que es la Organización Mundial de la Salud y al GLAS directamente. Lo que tiene que ver con todos los aislamientos positivos que se ven en el laboratorio, o además lo que ellos le llaman basado en muestras, que es lo que tiene que ver con todos los pacientes a las que se les tomaron muestras, ya sea que haya dado un aislamiento positivo, ya lo vea un aislamiento o no, sea positivo o no. Y una tercera forma de vigilar, ustedes lo ven aquí, es basado en encuestas, que esto por lo general no se utiliza en la mayoría de los países en Latinoamérica. Vamos a ver que también propone encuestas para ver la foto de lo que es la resistencia a antimicrobianos en un periodo o un momento determinado. Y también se propone mucho desde la perspectiva o desde el punto de que se ha visto que obtener una secuencia o una vigilancia establecida de resistencia a antimicrobianos puede ser complejo para algunos países y la vigilancia por encuestas podría ser una forma de llevar o de obtener estos datos. O en temas específicos también sin importar el país y el nivel de desarrollo. Es así como si ustedes ven el manual de GLAS, vamos a ver que tiene diferentes actividades. La primera cajita, y me disculpan ahí, lo mantuve en inglés, la primera cajita tiene que ver directamente con lo que es la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y tiene que ver entonces con lo que son hacia la derecha, lo que se hace con datos de la rutina, por ejemplo, de los laboratorios clínicos. ¿A qué responde? Si volvemos a la izquierda, responde a lo que ellos llaman basado en muestras o aislamientos. Eso es lo que vamos a tener en la mayoría o en todos los países de Latinoamérica y que se está desarrollando por lo general en el Caribe. La otra forma de llevar la resistencia a los antimicrobianos es a través de encuestas. Ustedes lo ven en la cajita color amarillo en la parte superior que les estoy marcando. ¿Por qué quería enseñarles este esquema de actividades? Bueno, porque no solamente tenemos que vigilar, y aunque mi charla se va a basar en en donde yo me desempeño, que es vigilancia basada en el laboratorio, también es muy importante que se debe desarrollar de forma paralela y en conjunto lo que es la vigilancia del consumo y el uso de los antimicrobianos para tener realmente la información necesaria, no solo de las características de las bacterias, para que la información de vigilancia sea un buen apoyo para la toma de decisiones en políticas y decisiones del uso de lo que son los antimicrobianos. Y así vamos a ir viendo hacia la derecha cada una de las actividades o de las formas en que se propone, se podría llevar este tipo de vigilancia. Las cajitas que ustedes ven más abajo, después de la parte del consumo y de lo que es el uso, sí tiene que ver con características de organismos. La primera es una actividad que agrega dentro de lo que es la vigilancia de la Organización Mundial de la Salud y que se hace en Latinoamérica y tiene que ver con la vigilancia de hongos y en este caso específicamente por ahora es de cándida que provenga de sangre o de candidemis. Vamos a ver cómo hay otra que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual y muy específico por ahora de la parte de gonococo. También incorporan, y eso es sumamente interesante porque es muy importante cómo obtener estos datos y es un reto enorme para la mayoría de los países, hasta para los países desarrollados, que es cómo obtener datos además del impacto de lo que es la resistencia a antimicrobianos o de estimar las muertes ya sean atribuibles o asociadas a lo que es la resistencia a los antimicrobianos. Se incorpora el tema de una salud específicamente con un proyecto que tiene que ver mucho con Escherichia coli y la detección de beta-lactamasas. Esto se está dando o se desarrolló más en las partes, en países de África y de Asia. Y finalmente vemos una cajita que es la detección temprana de nuevos mecanismos de resistencia y de la emergencia también de mecanismos de resistencia.
Todo esto representa en conjunto lo que deberíamos de tener en los países de información para realmente conocer la magnitud del problema y para tomar decisiones de la mejor forma. Ahora, yo me voy a quedar entonces y quería enseñarles la amplitud, ¿verdad?, de lo que tiene el tema en la parte de vigilancia basada en el laboratorio. Y volviendo al ejemplo de Costa Rica, entonces vamos a ver que la vigilancia del laboratorio de la RAM en el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, en el INCIENSA, vigila lo que ustedes ven marcado ahí con un asterisco en color rojo y en color amarillo hacia los dos lados. Es decir, estamos basados más que todo en, o podemos ya tener datos de algunas bacterias, pero desde la perspectiva de basado en muestras y basado en los aislamientos positivos y negativos que se tengan en los laboratorios. Ya vamos a ver un poco de qué forma. Además, en el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología se vigilan algunos mecanismos de resistencia de importancia clínica, es decir, características que van más allá, que nos han permitido ver cuál es la epidemiología de algunos mecanismos de resistencia en nuestro país. Todo esto tiene, con sus diferencias, tiene sus similitudes en todos los países de Latinoamérica, y mucho viene del desarrollo también, el apoyo que hemos tenido y desarrollarnos en conjunto a través de los años y a través de este relato. Vamos a ver que a la derecha les marqué también algunas de las cajitas, que las cajas a las donde me centré tienen que ver con la parte de vigilancia basada en el laboratorio. Y la cajita última, en donde es nuevos mecanismos de resistencia o emergencia de mecanismos de resistencia, también se hace, y eso es en conjunto, todo es en conjunto con los laboratorios nacionales con la Red Nacional de Laboratorios de Bacteriología, que es tanto públicos como privados, pero muy importante tratar siempre de tener una comunicación muy continua y activa para la detección de mecanismos de resistencia emergentes o nuevos. Es así, y como se menciona dentro de los objetivos del curso, de ver las metodologías, no voy a presentarles como cada una de las metodologías, sino que voy a hablar de ellas, de qué datos podríamos obtener y algunos ejemplos de cómo se ha utilizado, pero quería para esto mostrarles primero un esquema de diferentes metodologías, ustedes pueden hacer que conozcan más, y lo que nos permite en un laboratorio, ya sea de referencia o un laboratorio clínico, y cómo vamos obteniendo resultados. Vamos a ver que hoy en día, y mucho para los laboratorios clínicos, contamos con metodologías que permiten hacer análisis, detección de genes desde lo que es la muestra, lo que permite dar una respuesta muy rápido, especialmente importante en infecciones graves, y que el laboratorio continúe con la otra parte, el cultivo, la identificación del organismo y seguir sumando resultados. Pero ya desde un hisopado rectal o algunos otros tipos de muestras que ustedes ven aquí, podríamos detectar algunas identificaciones y genes de resistencia que a través de la experiencia que se ha ido obteniendo y de la epidemiología que existe, apoya mucho en tomar decisiones muy rápidas, especialmente entonces en infecciones graves. Pero es así como a partir entonces de las diferentes muestras, el laboratorio de microbiología va a intentar hacer un cultivo, ¿verdad? Y al tener un cultivo positivo, puedes utilizar diferentes metodologías, como la que conocemos desde siempre, el GRAM, que no podemos dejar de lado, y es el que muchas veces nos soluciona algunas cosas que pasan en el laboratorio. Me refiero a si vas muy rápido con otras metodologías, puede hacer que devolverse al GRAM te haga resolver el por qué no estás obteniendo un resultado lógico en un laboratorio de bacteriología. Lo que es la parte del cultivo, muy interesante lo que nos mencionaba Fernando en la clase anterior, y es cuesta decidir hacia qué lado tirarse de, bueno, en la realidad no van a haber cultivos puros, pero en el laboratorio trabajamos con cultivos puros, las metodologías se basan en cultivos puros y los puntos de corte para interpretar también. Vamos a ver entonces cómo tenemos metodologías rápidas para detectar la presencia de enzimas como las carbapenemasas, que son tan importantes en la parte clínica, metodologías como el MALDI para lo que es la identificación rápida, o también una metodología molecular, pero en este caso la detección de la enzima, como son las inmunocromatografías, y que al final, con la rapidez que se puede responder, se están salvando personas. Todo esto son
metodologías necesarias para el diagnóstico, pero también están produciendo datos para la vigilancia, la resistencia a los antimicrobianos, tanto local como de país. Muy importante, lo que no podemos abandonar aún, y no sé si algún día lo iremos a abandonar, pienso que no, pero vamos a ver cómo nos lleva el tiempo. Pero lo que es la prueba de sensibilidad a los antimicrobianos, ¿verdad? Por más que se den detecciones de genes y lo que nos muestra una prueba de sensibilidad todavía no ha podido ser sustituido por otro tipo de metodología. Y acá tenemos la foto de las dos de las metodologías, perdón, que se les llama de referencias, que se utilizan para establecer los puntos de corte de interpretación de la mayoría de las bacterias que trabajamos en este laboratorio. Vamos a ver que está lo que es el Kirby-Bauer o difusión de disco, donde tenemos un disquito con una concentración determinada de antibiótico y la formación o el crecimiento de la bacteria en presencia de los diferentes antibióticos y formación o no del halo de inhibición, y a partir de esto interpretación, y ya lo vamos a ver un poco más. A la derecha lo que vemos es una microdilución en caldo, que la dilución en caldo o microdilución en caldo también es una de las metodologías de referencia. Y lo que no estoy segura es que haya agregado, y creo que no la tengo, una foto de una de las metodologías de referencia también, que es la dilución en agar. Son las tres metodologías que en general utilizan las normas para desarrollar y establecer lo que son los puntos de corte. Lo que usamos en los laboratorios, y especialmente en laboratorios clínicos, en laboratorios de referencia, tratamos de mantener lo que son las metodologías de referencia, pero también incluimos algunas otras metodologías. Pero lo que usamos en clínica son como los ejemplos que ustedes ven por acá, y que cada uno ahí estará reconociendo cuál es la metodología que tiene en el laboratorio. Y tal vez alguna que no fue incluida ahí podría ser. Una de las herramientas también utilizadas en el laboratorio, que dependiendo de la rapidez con la que haya que responder, se utilizan más o menos, son las pruebas fenotípicas agregadas a la prueba de sensibilidad. Por ejemplo, vamos a ver que con diferentes inhibidores de ciertas enzimas específicas, acá los ejemplos son para carbapenemasas, podemos así detectar la presencia de una carbapenemasa y de cuál grupo es esta. Ahora, sabemos que para eso necesitamos, por ejemplo, haber visto un perfil de sensibilidad o de resistencia, en el caso de carbapenemasas, resistencia a carbapenemes, y así entonces hacer una prueba un día más, 24 horas, crecimiento de la bacteria, y ver si se inhibe o no en presencia de ciertos compuestos. Y lo que son pruebas moleculares, que sí lo ven al inicio, pero también al final, cuando ya tenemos un aislamiento de las bacterias que estemos buscando, y podemos utilizar diferentes metodologías para lo que es, por ejemplo, detección de genes o una secuenciación completa del genoma, que ya van a tener una clase de vigilancia genómica en donde nos da la capacidad de identificar muchísimas cosas, no solamente los genes de resistencia específicos, como por ejemplo en un PCR o las enzimas como en una inmunocromatografía, sino que ahí ya el potencial es enorme. Y esto un poco en algunas presentaciones, cuando utilizo este diagrama, es un poco también dependiendo de las metodologías que se tengan en el laboratorio, cómo pensarse también el flujo del uso de las diferentes posibilidades que se tienen. En países como los nuestros, muchas veces se puede contar con muchas metodologías, pero no se puede usar para todas las muestras porque no tenemos los recursos para eso. Entonces, ¿cómo hacer un flujo con todas estas posibilidades o con las que se tengan para lograr dar la mejor respuesta? Y en el caso de vigilancia y resistencia a antimicrobianos, además ser estandarizado y constante para en un periodo determinado, que se usa generalmente un año, poder usar los datos, tenerlos completos y así poder tener datos de vigilancia de resistencia a antimicrobianos. Y no, por ejemplo, a ver,
Voy a dar un ejemplo de una metodología que es muy frecuente en nuestro país, que es el BITEC. Tenemos 3 posibilidades de tarjeta en general para gram negativos, y si a cada organismo le ponemos tarjetas diferentes o a algunos ni siquiera les montamos tarjetas, no vamos a tener los resultados de vigilancia al final del periodo cuando se necesitan. Si logramos, por ejemplo, una de las estrategias que se usa mucho en nuestro país, por ejemplo, a todos los aislamientos de enterobacteriales de orinas, utilizar la misma tarjeta, la 401, vamos a tener una cierta cantidad de datos. No solamente se logró el diagnóstico en el momento que se necesitaba, sino que vamos a tener datos acumulados para poder también ver la epidemiología local en cada establecimiento de salud y de país, y es información necesaria e importante para la contención de la RAM también. Veamos entonces un ejemplo. Cada una de estas metodologías, además, cuando tenemos un aparato automatizado, ya está establecido cuáles antibióticos vamos a probar. No podemos como hacer cambios en el camino, por decirlo de alguna forma. Si tenemos una prueba de sensibilidad basada en Kirby-Bauer o difusión de disco y tenemos diferentes discos en el laboratorio, sí podemos hacer cambios en el mismo momento en que estamos realizando la prueba. Entonces, ¿cómo se define la lista de antibióticos que vamos a utilizar? Puede ser basado en diferentes necesidades que puede ser para vigilancia, para diagnóstico, dependiendo de las capacidades de tratamiento que se tengan a nivel local, y así es como se define una lista de antibióticos. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos llevando a cabo, ya sea por difusión de disco o en un automatizado, como los que mencionamos, en CT, BITEC, con Microscan, es un antibiograma, y ahí ustedes lo tienen en color rojo, estratégico. Hay que hacer una estrategia de por qué se incluye cada uno de esos antibióticos. Por ejemplo, algunas metodologías hay que definir cuáles antibióticos, y se los aseguro que siempre falta alguno, y más de uno, o más de una concentración que se quisiera probar. Pero bueno, hay que cumplir también con una prueba que nos dé un resultado para poder dar un reporte. Entonces hay que definir qué probar. Este es el ejemplo de una de las plantillas. No está actualizada el 2024, pero se puede utilizar como ejemplo de una de las plantillas que usamos en el Laboratorio Nacional de Referencia para lo que es el antibiograma por difusión para enterobacteriales. Vemos entonces en colores, diferente color, los diferentes grupos de antibióticos. Por ejemplo, vean todos los puntos en color rojo de la placa número 1, de la 2 hacia la derecha, y también siguen habiendo puntos rojos en las 2 placas de la parte inferior. Esa es la cantidad de beta-lactámicos que definimos. Tenemos que probar para sospechar en diferentes mecanismos de resistencia, para tener la información que se utiliza para vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Así, para otros grupos de antibióticos, puse el ejemplo de beta-lactámicos porque es el que más número o cantidad de compuestos probamos, pero vamos a ver que hay diferentes, por ejemplo, aminoglicósidos. Por aquí tenemos la amicacina, la gentamicina, y eso es lo que utilizamos para la vigilancia. Hoy en día discutidos también en algunos organismos si se debe seguir probando o no y usando en el tratamiento, y así diferentes grupos de antibióticos. ¿Cuál es el reto, además, o uno de los retos en el laboratorio, verdad? Es que el microbiólogo tiene que estar pendiente y actualizado si su metodología funciona para seguir reportando resistencia a antimicrobianos. Es un tema que va cambiando, voy a decir constantemente. Muchas cosas se mantienen, pero en cuanto a las metodologías, cómo probarlo en el laboratorio y en la parte de salud pública, tiene sus cambios y son importantes. Es por eso que marqué y siempre dejo estos 2 antibióticos que ustedes tienen ahí con una X. Vean que el que les estoy marcando con el punto color rojo es la cefalotina. La cefalotina se utilizó por muchísimos años en los aparatos automatizados, en los laboratorios clínicos y también en la parte de difusión de disco para probarlo, por ejemplo, en infecciones urinarias, enterobacteriales, y así extrapolar si se podían utilizar cefalosporinas que se utilizan de rutina en infecciones urinarias. Pero se vio que
cefalotina detecta mayores cantidades de resistencia en los aislamientos. Por lo tanto, en una cierta cantidad de un porcentaje de los aislamientos se estaba reportando resistente cuando era posibilidad de tratamiento. Y eso no lo queremos. Entonces, porque si no, además, entre otras cosas, no va a funcionar el tratamiento si se da al paciente y entre otras cosas, se va a tratar de usar tal vez un antibiótico de mayor espectro cuando no es necesario. Entonces, hay que estar muy pendientes de que, bueno, ya la cefalotina no funciona y entonces cómo debo de reaccionar en el laboratorio o presionar para ver cómo cambiar ese antibiótico, por ejemplo, por la cefazolina, que es lo que sí ya hace algunos años se utiliza para el mismo screening. En el caso de la colistina también, eso es uno de los retos más grandes de los laboratorios hoy en día, porque sigue siendo una posibilidad de tratamiento. Además, no es la preferida, entonces sigue siendo la posibilidad de tratamiento muchas veces para organismos con extrema resistencia, con dificultades de lo que es el tratamiento, y es muy difícil de probar en el laboratorio. Difícil, ¿qué quiero decir? Que muchas de las metodologías que se utilizaban para reportarlo de rutina ya no se pueden utilizar porque se ha visto que no se están dando resultados confiables. Entonces hay algunos aparatos automatizados en donde se decide hasta eliminar de las tarjetas porque no estaba funcionando dar un resultado con estas metodologías. Por ejemplo, nosotros utilizábamos eTest en el laboratorio de referencia, utilizábamos lo que es el disco de colistina, por eso está en esta plaquita, y ya hace algunos años no lo utilizamos porque no funciona. ¿Cuál es la metodología entonces de referencia? Microdilución en caldo. Y algunas otras pruebas hay por ahí. Entonces, ¿esto qué hace? Dificulta la prueba del antibiótico en los laboratorios clínicos y por lo tanto dar el resultado para lo que es el tratamiento. Y además, ya no se cuenta con datos de vigilancia. Y no sabemos, por ejemplo, cómo está la colistina en general en enterobacteriales ya desde hace algún tiempo. Porque se pueden hacer algunas metodologías, pero específicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el Laboratorio Nacional de Referencia, nosotros recibimos más que todo enterobacteriales con carbapenemasas. Y a esos enterobacteriales, en general, les vamos a realizar la microdilución en caldo a colistina. Entonces, tendríamos datos como país, pero ¿cuáles? Solo cómo está la colistina en aislamientos carbapenemasa positivo. Y no el panorama completo cuando no es la mayoría de los aislamientos de enterobacteriales, por dicha, los que tienen carbapenemasas. Estratégico además porque con una placa o varias placas de este tipo de metodología, podríamos además, por ejemplo, en la placa superior al lado izquierdo, ustedes pueden ver que hay distancias marcadas entre un y otro disco. Si nosotros cumplimos con esas distancias, podemos ver ciertos efectos que nos permiten pensar en mecanismos de resistencia y hasta reportarlos desde la lectura de la placa. Por ejemplo, uno de los más conocidos, la BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, que es inhibida por clavulánico y por lo tanto, si lo ponemos el amoxicilina clavulánico en la distancia correcta a cefalosporinas de tercera generación y vemos es como un agrandamiento del halo, se ve una desfiguración del halo, pero como un agrandamiento, porque se está inhibiendo la enzima, podríamos decir que ahí hay BLE. Y ya con un resultado de este tipo, que ustedes, muchos de los que trabajan en el laboratorio clínico lo tienen automatizado, es una prueba similar, nada más que está incorporada en los diferentes paneles o tarjetas de las metodologías usadas en el laboratorio. Con esto, sin saber todavía qué tipo de BLE, sí se puede dar una recomendación de que presencia de BLE puede dificultar lo que es el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación o de cualquier generación, tercera, de cuarta generación, y también lo que son los monovaltames como el Astrionam. Y así ustedes ven cómo en placas de un antibiograma de este tipo se puede pensar, si no en BLE, en la presencia de otra beta-lactamasa, la de tipo AMC, o dependiendo del valor de los 3 carbapenemas usados muy de rutina en los laboratorios, imipenem, meropenem, ertapenem, pueden sospechar de la presencia de una carbapenemasa o de lo que es una posible impermeabilidad. Y bueno, con estas metodologías pasamos entonces a confirmar los mecanismos de resistencia, ya sea confirmar la presencia y la expresión del mecanismo por una metodología fenotípica o además por la presencia de lo que son los genes de resistencia, en el caso de muchos de los genes que son importantes en la clínica.
Vamos a ver entonces que hay diferentes normas. Una de ellas, y la más utilizada en Latinoamérica, es la de la CLSI. Como les mencionaba, les mencioné cuáles eran las metodologías usadas para estandarizar o para desarrollar lo que son los puntos de corte que se encuentran en estas normas. Dentro de esta es la que más utilizamos porque es la que se encuentra en la mayoría de organismos de importancia clínica, pero no es la única. Se encuentran entonces tablas de interpretación para diferentes grupos de bacterias, novedades o cambios en la norma, al menos esta, la M100, tiene una edición nueva cada año con ciertos cambios. La lista de antibióticos que podrían ser probados y recomendados de reporte, eso es algo nuevo en CLSI del 2023, es decir, ya empieza a dar recomendaciones de reporte en cascada, pruebas de detección de algunos mecanismos de resistencia y, por supuesto, los rangos de las cepas control que se utilizan en las diferentes metodologías. Si ustedes van entonces dentro de la CLSI, van a encontrar tablas específicas para grupos de organismos como enterobacteriales o también algunas más específicas, por ejemplo, la de Pseudomonas aeruginosa de género y especie. Además, van a tener toda la información que tiene que ver con la condición de la prueba, pero ¿cuáles? Las llamadas pruebas de referencia o pruebas estandarizadas como la de difusión de disco. Y las condiciones para lo que es el control de calidad, sumamente importante, como cualquier técnica de microbiología, todos los controles que nos aseguran que realmente estamos llevando a cabo la metodología de forma correcta y pudiendo reportar resultados de calidad. Cosas importantes, por ejemplo, cambios que ellos realizan es que nos acostumbramos a que utilizamos la tabla de enterobacteriales para interpretar todos los enterobacteriales y vean cómo desde hace un año separaron lo que es Salmonella y Shigella en una tabla específica para estos organismos. Es así como se van haciendo diferentes trabajos en donde se vuelve un poco más específico también la interpretación, algunos puntos de corte, para los diferentes organismos. Muy importante, además, si utilizan esta norma, no importa si tienen una metodología automatizada, que ya ayuda mucho saber si en esta metodología tengo la norma de CLSI actualizada. Muchos de los automatizados van a durar más o menos 2 años para que se les pueda hacer realmente una actualización de los puntos de corte. Entonces, muy importante que el microbiólogo sepa, bueno, yo tengo que actualizar entonces o ver cómo trabajo para actualizar los puntos de corte de la metodología que yo estoy utilizando en el laboratorio. No olvidar nunca los comentarios que tienen a la derecha de la norma. Por ejemplo, se van incorporando comentarios que son muy importantes para el reporte clínico. Si bien es cierto, estos resultados van a ser parte de la vigilancia de la RAM, primero es un reporte clínico, como por ejemplo, en el caso de CLSI, ellos estudian los diferentes temas con literatura y además con datos del laboratorio y dan recomendaciones. Esta es una recomendación que es del 2024, en donde, por ejemplo, vamos a tener ciertas bacterias que ciertos enterobacteriales, a pesar de la presencia de carbapenemasa, no se ve afectado al CFPIME, pero antes no había una recomendación de qué hacer con esto. Muchas veces lo que hacíamos es, la bacteria es positiva por carbapenemasa y hacer una interconsulta con infectología para valorar si se utilizan beta-lactámicos que no están en el rango de resistente. En este caso, vean que ya hay una observación para el CFPIME en donde si tiene una bacteria carbapenemasa positiva, el CFPIME en el rango de sensible o sensibilidad dosis dependiente debería de no reportarse o reportarse como resistente. Un poquito más. Esos son las diferentes formas de interpretación, sensibilidad, el rango de resistente, tenemos el intermedio y además algo que ya les mencioné, que es el ejemplo también de CFPIME y algunos otros antibióticos de sensibilidad dosis dependiente basado en un aumento de dosis o de frecuencia o ambos. Ustedes ven acá el ejemplo. Menor o igual a 2 para un CFPIME o un enterobacterial va a ser sensible, pero si está en el rango de 4 o 8, no se reporta como intermedio, sino como sensibilidad dosis dependiente y se pueden agregar las observaciones de, por ejemplo, si la MIC es de 4, eso va a ser
se puede utilizar en dosis de 1 gramo cada 8 horas o 2 gramos cada 12 horas. Si es de 8, cambia a dosis de 2 gramos cada 8 horas. Todo esto es muy importante en los laboratorios clínicos y ustedes lo pueden usar como una herramienta y tienen toda la norma para hacer este tipo de reportes. Otra forma de interpretación, o en algunos casos vamos a encontrar, como en el caso de Neisseria meningitidis, ejemplo, algunos antibióticos para los que no hay rango de no sensible. Eso es porque no se han encontrado cepas con estos mecanismos de resistencia o son muy inusuales. Recordemos que esto se basa además en la epidemiología de Estados Unidos, pero nos funciona a nosotros y siempre respetando y poniendo atención, que es lo que tenemos a nivel local. Estos son ejemplos, se los dejo por acá, de algunos antibióticos. Ya les mencioné uno, en la parte inferior está la colistina, en donde ustedes pueden ir a las observaciones y ver que hay para algunos antibióticos entonces metodologías específicas recomendadas. No es que se puedan usar las 3 metodologías de referencia, sino solamente algunas, ¿verdad? En el caso de colistina les mencioné lo que era la microdilución en caldo y hay un par de metodologías acá o de métodos que pueden ser muy prácticos para el laboratorio, para ciertas bacterias, y es más simple que una microdilución en caldo y puede ayudar a decidir si se puede utilizar la colistina o no en el tratamiento. En la parte superior, la fosfomicina, por ejemplo, donde se indica que no se debe de utilizar métodos que sean en caldo, como la microdilución o la dilución en caldo. Y muy interesante, acá se los había marcado como este es uno de los ejemplos, el único que recuerdo ahorita, no sé si se me escapa otro, de CLSI, donde no tienen un rango de sensible. En el caso de colistina y polimixina, hace 3 años más o menos, ellos pasan a decidir que no hay ninguna enterobacteria o no van a reportar ninguna enterobacteria como sensible. Eso es por la toxicidad de la droga, muy empujado porque ellos no utilizan esta droga en el tratamiento en Estados Unidos, tienen otras posibilidades, pero que se mantengan las normas, les digo que es muy empujado también por países de Latinoamérica que insisten que se utiliza en ciertos países y que no podemos quitarlo de la tabla de interpretación que se utiliza a nivel pues, de muchos países, no solamente Latinoamérica, sino en otras zonas. Una de las cosas que también quería mostrarles, eso sí no va directo a vigilancia, pero muy importante porque sé que no todos van a estar trabajando en vigilancia, es, les había mencionado anteriormente sobre lo que presenta CLSI en cuanto a la recomendación del reporte en cascada, no reportar todos los antibióticos que se prueban. Usted puede probar 20 antibióticos, pero dependiendo del tipo de muestra, del tipo de infección, puede hacer un reporte en cascada y solamente primero un reporte solo dirigido al tipo de infección y además en cascada según el espectro de lo que son los antimicrobianos. Vean el ejemplo de Klebsiella pneumoniae, en donde tenemos que en el primer grupo, que ellos les llaman Tier 1, vamos a tener que se recomienda reportar cefalosporinas como cefotaxima, ceftriaxona, y se recomienda reportar una cefalosporina, ya no de tercera, sino de cuarta generación, Tier 2, cefepime, si hay resistencia al primer grupo, al Tier 1. Eso es una cascada, no dar el cefepime, el resultado desde el inicio, sino los de menos espectro, en este caso cefalosporinas de tercera generación que tenemos en el Tier 1. Ahora, si hay resistencia en cefepime, entonces reportar lo que son los carbapenemes. Es así como si ustedes van a la tabla de Klebsiella para el reporte o de enterobacteriales, vamos a ver que está Tier 1, las cefalosporinas de tercera generación, como mencioné. Luego en el Tier 2 tenemos la cefepime y los carbapenemes. Se recomienda primero, si es adecuado, dependiendo de cómo son los protocolos de tratamiento en el nivel local. Es decir, esto puede cambiar dependiendo de, por supuesto, el país y del establecimiento de salud. Entonces, por ejemplo, si la posibilidad existe, cefepime, y si es resistente, pasar a lo que son los carbapenemes. Y si no, hacia la derecha, cefiderocol o algunos otros antibióticos que ustedes ven acá. Lo mismo para otros organismos, no solo gram negativos. Yo sé que en general incluyo solo gram negativos y mucho enterobacteriales, seguro es mi tema favorito, pero entonces por eso quise poner un ejemplo de enterococos para que vean y puedan ver la norma y hay diferentes grupos de organismos.
Esta es la tabla, así se ve. Y de nuevo voy a repetir el ejemplo que les acabo de dar como para facilitar el entendimiento. Tier 1, van a ver que son agentes que se prueban de rutina, pero aunque el Tier 2 tiene agentes que se prueban de rutina, se recomienda probar cuando ya este primer grupo hay resistencia, y así hacia la derecha ustedes pueden ir siguiendo lo que es la cascada de recomendación de reporte. De nuevo, sumamente importante, estos son recomendaciones basadas en las políticas y la epidemiología en Estados Unidos, pero es un instrumento muy bueno que puede tropicalizarse en cada uno de los establecimientos de salud o en cada uno de los países. Un ejemplo que les sumé aquí, similar al de SFPIM en cuanto a comentarios, es que ya CLSI también va incluyendo comentarios muy específicos en mecanismos de resistencia. Por ejemplo, si van a la tabla de enterobacteriales, ustedes ven que en la tabla de cascada tenemos el Meropenem Bauerbactam en el Tier 3 de recomendación de reporte, pero si ustedes detectan un enterobacterial que es OXA48 positivo, la recomendación es que no se reporte. Se ha visto que son muy disminuidas las posibilidades de éxito de tratamiento. Otra de las cosas muy importantes a tomar en cuenta en la rutina y por lo tanto en la vigilancia son las resistencias naturales de cada una de las grupos de bacterias. Y además vean que, por ejemplo, si vamos a la tabla de resistencias naturales, esto también se encuentra en CLSI, ustedes pueden encontrar esto en la literatura y muchas publicaciones, pero eso es un resumen que se nos hace. Otra de las normas muy fuertes utilizadas es EUCAS, muy comparable a la de CLSI, también tienen tablas de resistencias naturales. Entonces es como un resumen que nos hacen los expertos en esta área y que podemos utilizar en nuestra rutina, ir a ver, por ejemplo, acá ustedes ven que es por género y especie en enterobacteriales y cuáles se catalogan como resistentes naturales, en donde ven cada una de estas R's, y cuáles no son catalogadas como resistencia natural. O por ejemplo, en Escherichia coli no presenta resistencias naturales a los antibióticos que se encuentran en esta tabla. Eso es un poco la presencia de ciertas resistencias naturales. Por ejemplo, en el caso de ahí marqué los que no tenían resistencias, específicamente también a betalactámicos, y además sale lo que es las resistencias naturales en algunos enterobacteriales por la presencia de algunas betalactamasas, que en estos casos se les llama propias de especie. Por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, que es resistente a la ampicilina y a la ticarcilina, porque se sabe que presenta una betalactamasa de la tipo SHV1. Y así podríamos ver diferentes ejemplos en el caso de enterobacterias. Otra muy importante es el grupo de enterobacterias marcadas ahí con un asterisco en color amarillo, que tienen de forma natural o resistencia natural una AMSE propia de especie. Es muy importante conocerlo en el laboratorio, además también para hacer los reportes de lo que es el laboratorio. Por aquí, marcado en celeste a la derecha, ver cómo hay un grupo de antibióticos en un grupo de enterobacteriales que se caracterizan por presentar resistencias a lo que es, por ejemplo, las tetraciclinas, la tigiciclina, nitrofurantoína. Y entonces, como microbiólogo, si les solicitan una prueba de un proteus mirabilis de orina y les exigen darle la nitrofurantoína, pues usted le puede decir a quien se lo está exigiendo que no es necesario porque se considera resistente natural. Así es para las diferentes también resistencias naturales, y una herramienta que se puede usar también como un complemento, por ejemplo, para identificación. Si no se ve una resistencia natural y tengo un proteus mirabilis y sensible a la nitrofurantoína, puedo sospechar que se pudo haber dado un error y devolverme la identificación. Así ustedes pueden revisar cada una de estas tablas y los diferentes tipos de resistencias que se encuentran por grupos. Con toda esta información, entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el Laboratorio Nacional de Referencia de Bacteriología, con muchas similitudes también a otros países de Latinoamérica en cuanto a la vigilancia de la resistencia a antimicrobianos? Vamos a ver que hay un laboratorio de referencia, hay una red nacional de laboratorios que en este momento, según el número que nos actualizaron hace poco, pueden andar cerca de 150 laboratorios en Costa Rica que realizan bacteriología clínica, y es así como entonces tenemos dos formas de vigilancia de la resistencia a antimicrobianos.
Una es que empezó como una estrategia y aún le llamamos estrategia. Son 5 hospitales por ahora y ya 3 se incorporaron este año, pero aún no han dado datos. Es la estrategia para la vigilancia de la RAM Evilaura. Y la otra es por referencia de aislamientos a lo que es el CNRB, en donde se hacen confirmaciones y además caracterizaciones un poco más allá de lo que han hecho los laboratorios clínicos. Junto con esto, para fortalecer lo que es la vigilancia y en nuestras funciones de apoyo en lo que es el diagnóstico clínico, es que realizamos un control de calidad también anual a una parte de los laboratorios de la red, no a los 150, pero sí algunos de estos, y realizamos este control de calidad en donde se evalúa identificación, prueba de sensibilidad y detección de mecanismos de resistencia de importancia clínica. Con todo esto, entonces, toda esta información, lo que se intenta es digerir y dar información muchas veces, y eso es lo que más trabajamos de inmediato. Eso no lo van a ver ustedes públicamente, eso es para apoyar en las decisiones que se toman en los establecimientos de salud, las autoridades de salud, en el momento, durante la rutina, y en el tiempo lograr hacer informes, que es donde estamos trabajando ahora un poco más fuerte, de ver cómo cambiamos esos informes para tenerlos de forma más oportuna, además de toda la información que también va a apoyar a las decisiones. Es así como entonces el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología se desarrolla en la vigilancia y produce información para la salud pública en los diferentes laboratorios que contiene. En la parte izquierda, ustedes ven el laboratorio de enteropatógenos, donde se vigila y nos refieren, nos llegan aislamientos bacterianos de Salmonella, Shigella, Campylobacter, entre otros organismos que ustedes ven ahí. Campylobacter, Aeromonas, Plesiomonas, antes eran muy poquitas y ahora está siendo un número significativo. Además, se da un apoyo en investigación de brotes. En la segunda cajita le llamamos inmunoprevenibles y otras infecciones bacterianas. Eso es porque el laboratorio además se desarrolla a partir del trabajo con bacterias que son inmunoprevenibles, pero ahí van a haber otras también. ¿Cómo inicia este laboratorio? Es con Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, pero hoy en día en esta cajita también están Neisseria gonorrea y otras bacterias que son de difícil identificación que nos envían al laboratorio. Además, que trabaja todo el tema de meningitis y de tosferina y apoya en los diagnósticos también. Vamos a brincar los antimicrobianos porque después nos quedamos ahí. Está la cajita de febriles zoonóticas, en donde se vigilan diferentes organismos que ustedes ven acá, y sí, extrañamente, micología médica está dentro del laboratorio de bacteriología. Eso es algo muy bueno para el país, y es que a través de la experiencia que ha tenido el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, es que se logra ir desarrollando lo que es el Laboratorio Nacional de Referencia de Micología. En este momento tenemos seguro ustedes la conocen, la doctora María Kopp, es micóloga, porque muchas veces, y tal vez han estado en una situación como esa, presionan un poco al no tener micólogo, al bacteriólogo para hacer este tema, y lo adecuado, lo correcto y lo importante es que sea un micólogo, y es ahora como ya desde hace 2, 3 años tenemos a María Amalia con nosotros y está desarrollando el laboratorio de referencia de micología médica bajo la coordinación de bacteriología en el apoyo de todo lo que es la coordinación y el desarrollo de un laboratorio. Entonces, hablando de vigilancia y los datos que podemos tener, ya ustedes ven ahí qué datos puede tener desde este laboratorio el país en cuanto a ciertos organismos. Y la cajita que no podía olvidar, antimicrobianos, porque por eso estamos acá, vamos a ver que acá recibimos, es como un embudo, recibimos enteropatógenos, recibimos lo que son inmunoprevenibles e infecciones y otras infecciones bacterianas, y además recibimos aislamientos bacterianos con ciertas características que, como les había mencionado, se vigilan lo que son ciertos mecanismos de resistencia de importancia clínica que provocan infecciones asociadas a la atención de la salud y asociadas de la comunidad. Entonces, me voy a devolver un momento en donde vamos a ver que lo que les acabo de mostrar en vigilancia de resistencia a antimicrobianos corresponde a la cajita que les estoy señalando, que es la referencia de bacterias. Pero la estrategia de vigilancia, que es lo que más nos ha costado ponernos de acuerdo como país, es, vamos a poner un ejemplo, Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, nosotros recomendamos referir al laboratorio de referencia
las que cumplan con las características de sospecha de carbapenemasa o que contengan carbapenemasa porque ya lo han probado los laboratorios. Y eso es lo que llega a nuestro laboratorio de referencia. Pero no sabíamos cuánto del total de los aislamientos de los hospitales representa ese tipo de organismos con extrema resistencia en la mayoría de ellos. Es ahí donde la estrategia empieza a ser muy importante, porque en la estrategia de vigilancia lo que se hace es utilizar todos los datos de rutina del laboratorio clínico. Por lo tanto, ahí podemos ver cuánto de la totalidad de Pseudomonas aeruginosa de un laboratorio presenta las características de sospecha de carbapenemasa, que es lo que llega al laboratorio de referencia. Ok. Vamos a ver, porque tengo que ir calculando el tiempo. Tal vez con toda esta parte también quería enseñarles un poco dónde está acomodado Latinoamérica y Costa Rica en cuanto a lo que es la vigilancia y mostrarles ahí, meterles ahí un poquito cuál es, para unirlo a la vigilancia mundial, cuál es la lista de los organismos que Fernando nos lo mencionó en la clase anterior, para que lo viéramos un poco más detenido en cuanto a lo que es la vigilancia y resistencia a antimicrobianos y lo que se está haciendo. Entonces, como nos contaba Fernando, hay una lista de la Organización Mundial de la Salud que se actualizó en el 2024 de organismos bacterianos de importancia clínica y a donde la OMS direcciona para que se pongan los esfuerzos o los mayores esfuerzos en el desarrollo y la investigación para nuevos antimicrobianos debido a la resistencia que presentan y las dificultades en el tratamiento que estamos viviendo hoy en día. Es así como hay un grupo crítico que ustedes lo ven aquí, vean que abarca en su mayoría lo que son gram negativos y resistentes a betalactámicos, carbapenémicos o cefalosporinas de tercera generación. Incluyen en este grupo, que antes no se encontraba, Mycobacterium tuberculosis en el primer grupo. Luego sigue un grupo, el del medio, donde vamos a tener también salmonelas, chillelas, pseudomonas, enterococos, Neisseria gonorrhea y Staphylococcus aureus. Vemos cómo en el tercer grupo, que es el grupo de prioridad media, ¿verdad? Se le llama, el prioridad elevada es el del centro y prioridad y la media, el último grupo a la derecha, donde vemos que introducen, porque eso tampoco se encontraba antes, el grupo de Streptococcus, el grupo A, se mantiene Streptococcus pneumoniae por ahí, Haemophilus influenza y el grupo B de Streptococcus. Muy interesante ver cómo, y eso es un reflejo de la vigilancia también, cómo las actualizaciones nos llevan a ciertos cambios, y a ciertos cambios porque es global además. Lo importante tomar en cuenta que estas listas son globales. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si ustedes ven a la izquierda, la primera lista que publica la Organización Mundial de la Salud, tenemos en el grupo crítico a Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Y en el 2024 lo pasan para el de prioridad elevada en el medio, Pseudomonas aeruginosa. Y ya en Latinoamérica estamos discutiendo desde los laboratorios de referencia si para nosotros debería de mantenerse en la prioridad crítica y no pasarlo a una en el medio. Entonces, eso es un reflejo también de lo que sucede con la resistencia a antimicrobianos y con la vigilancia y lo que se está haciendo a nivel global. Cómo hay que tropicalizar algunas cosas, pero cómo nos sirve la información y ver que son organismos similares a nivel mundial en donde hay que trabajar en conjunto. Acá les quise marcar en color amarillo lo que está bajo vigilancia en el inciensa en Costa Rica. Y lo que además como país, y entonces muchos países también en Latinoamérica lo pueden trasladar, entregan información a lo que es Relaura OPS. Datos del Centro Nacional de Referencia y Bacteriología del INCIENSA producidos en el INCIENSA, que son esas bacterias que se refieren al laboratorio de referencia, y los datos de EviLaura, que es un éxito que el país entonces haya logrado de alguna forma ponerse de acuerdo y estar presentando datos ya de este tipo, ¿verdad? Con los datos de rutina de los laboratorios clínicos. Acá es como un resumen, quise mantener la lista para que no solamente vieran cuáles organismos, sino cuáles mecanismos de resistencia, muchos de ellos se detectan y confirman de rutina en el laboratorio de referencia y, por ejemplo, podemos ver acá,
Dentro de lo que es el grupo crítico tenemos enterobacterias con resistencia de tercera generación y es ahí como a través de la vigilancia sabemos que esto en su mayoría es por presencia de BLE, hay otros tipos de enzimas también, pero hay presencia de BLE en su mayoría y en su mayoría lo que hemos confirmado es CTXN, pero también hay otras como GES y otras por ahí. En el caso de, por ejemplo, Acinetobacter baumannii, vemos que es resistente a carbapenémicos, específicamente en esta lista de la OMS. Bueno, lo que hemos detectado en el laboratorio de referencia es MBL del tipo NDM y oxacilinasas también de diferentes grupos. En el caso, y ahí estamos empezando a ahondar un poquito más en el tema. En el caso de enterobacterales resistentes a carbapenemes, vemos que desde el CNRB hemos detectado MBL del tipo IM y NDM. Del tipo KPC, OXA48-like, lo que es del tipo IMI también, y en algunos casos se han descartado estas enzimas. Además, hemos tratado de usar metodologías fenotípicas para descartar o para detectar presencia de enzimas y en algunos de ellos hemos tenido resultados negativos. Eso pasaba con mayor frecuencia hace muchos años, como el 2014, y la mayoría eran negativos por actividad enzimática, y lo que pensábamos es que era lo que se supone o podría uno proponer es una impermeabilidad, pero eso no se reporta como confirmado porque eso no hay metodología para confirmar en el laboratorio de rutina. En el grupo 2 podemos ver que las resistencias a quinolonas, tanto de salmonella, que se menciona acá en diferentes partes, y shigella, se ha confirmado por QNRs o otros tipos de mecanismos que son cromosomales. También la presencia del BAN-A en enterococos, en pseudomonas, lo que son las MBL tipo IM, VIM, también muy pocas, pero sí ya encontramos NDM, y en algunos casos se ha descartado presencia de actividad enzimática, por lo que suponemos que podría ser impermeabilidad y o lo que es flujo. Neisseria gonorrea, resistencia a ciprofloxacina, no hemos confirmado resistencia a cefalosporinas de tercera generación, por dicha, y esperemos mantenernos así, y algunas otras resistencias que ustedes ven el check acá, como Streptococcus pneumoniae a resistencia a macrólidos o Haemophilus influenza a lo que es la ampicilina. Otros mecanismos, como les mencionaba, que también no están tan específicos en los organismos en esta lista, pero que también se detectan y son de importancia clínica, como son beta-lactamasas del tipo AMC. En este caso específicamente hemos detectado lo que es la CMY, no solo la 2, perdón, acá deja este 2 y es CMY, la DHA también en 2 aislamientos, pero lo hemos detectado, resistencia a colistina mediada por plásmidos también, y lo que es la resistencia al inesolid, ya la hemos también confirmado. Entonces, a través de lo que es el laboratorio de bacteriología en el INCIENSA, hacemos identificación con diferentes metodologías, prueba de sensibilidad con diferentes metodologías automatizadas y también de las de referencia, y en la parte de molecular. Paralelo a esto, como les dije, se hace una evaluación a los laboratorios, y se los dejo por acá porque realizamos un informe de la evaluación en donde, como ustedes pueden ver, es un PDF que contiene diferente información, no solo del resultado de los laboratorios que participan, sino que de fotos de cómo se detectan los diferentes mecanismos en las bacterias que enviamos a ser evaluadas, y son mecanismos de resistencia de los que les acabo de mencionar que puse en la lista de OMS. Son mecanismos de resistencia que ustedes tienen en los laboratorios de rutina. Ahora quería mostrarles, vamos a ver en el tiempo que me queda, algunos ejemplos de cómo se usa o cómo hemos usado a través del tiempo la información de la vigilancia y la resistencia a los antimicrobianos. Este es uno de los ejemplos que más nos gusta porque es casi por donde se inicia la vigilancia y la resistencia a los antimicrobianos en el INCIENSA. Si bien es cierto, el laboratorio empieza con Vibrio cólera, pero uno de los primeros organismos también es Salmonella y también Shigella, pero el ejemplo este es de Salmonella. Es así como entonces, a través de los años, se ha ido llevando lo que es la vigilancia de este organismo. Acá vamos a tener datos hasta el 2018 y el 2013, porque es un esquema que ya teníamos hecho y que me encanta utilizar, de cómo se utiliza la información de vigilancia a través del tiempo, y vemos entonces, o cómo se observa también. Vemos entonces, por ejemplo, en la parte superior,
tiene que ver con detección de mecanismos de resistencia o algunos perfiles de resistencia, de multiresistencia, en aislamientos de salmonela de clínica humana. Veamos cómo entonces fuimos detectando, por ejemplo, las resistencias a las fluoroquinolonas por diferentes mecanismos de resistencia. En el 2004 veíamos más que todo, se veían, yo todavía no estaba en el INCIENSA, aquí estoy contando mucho de lo que hicieron mis maestras en realidad en el INCIENSA, veían resistencias a fluoroquinolonas que presentaban un fenotipo más que indicaba es cromosomal. Pero en el 2007 es donde se detecta lo que es resistencia a fluoroquinolonas mediada por plásmidos, con lo que se conoce como QNRs. O la detección de los primeros aislamientos en el 2006 de salmonela que contenía betalactamasa de espectro extendido del tipo CTXM, y acá ya lo tenemos caracterizado hasta del tipo de la variante 15. Y así es como a través del tiempo se fueron detectando mecanismos de resistencia. Es muy interesante entonces ver la vigilancia desde tener aislamientos en donde no habían ciertos mecanismos de resistencia y cómo van apareciendo a través del tiempo. Y es así como entonces se hacen trabajos y se usa la información de la vigilancia como la que ustedes ven acá, marcada para el 2010 y el 2011. En la parte inferior son aislamientos de salmonela de origen no humano. Hace algunos años en el INCIENSA se hacían más aislamientos, análisis de este tipo. Hoy en día los hace propiamente el SENASA, pero vean entonces cómo en el 2010 y el 2011 es cuando se detectan por primera vez la presencia de betalactamasa tipo CMY2 en salmonela. Y además, esta salmonela venía de carne de pollo deshuesada mecánicamente, venía de afuera del país, no era de Costa Rica, de Norteamérica, se identifica cuál es el patógeno, salmonella y la cervariedad, Kentucky, y además el perfil de resistencia que era inusual para nosotros y lo determinamos como una CMY. Es así como esta información de inmediato, siendo un perfil de resistencia y un mecanismo de resistencia para nosotros nuevo, se informa de inmediato a las autoridades de salud en el ministerio y son de los primeros intentos relacionados con resistencia a antimicrobianos que el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud pasa al Reglamento Sanitario Internacional hacia afuera del país. Y el nombre lo dice, hay un Reglamento Sanitario Internacional donde como país estamos comprometidos y obligados a responder y a notificar los eventos que se van detectando a través de la vigilancia. Eso es usar la vigilancia de rutina y tal vez ustedes no lo ven en un informe, en una publicación, pero es lo que se utiliza para darle a las autoridades para que ellos puedan reaccionar en el momento. Y además pudimos ver cómo, al menos con los aislamientos que se tenían en el laboratorio, es un mecanismo que se detecta más tarde en aislamientos provenientes de humanos. Otra del uso de la información de vigilancia y resistencia a antimicrobianos, y eso es inmediato también, es a través de la vigilancia de Neisseria meningitidis. Es un organismo que se tienen pocos aislamientos a nivel nacional y que esto si un laboratorio detecta o aísla Neisseria meningitidis, de inmediato tiene que reportarlo a las autoridades de salud y de inmediato tiene que enviar el aislamiento al Laboratorio Nacional de Referencia. Y nosotros, no importa si es feriado, sábado, domingo, Navidad, tenemos que ir al laboratorio a hacer la caracterización de la cepa y además hacer la prueba de sensibilidad. Y es así a través de esto que se detecta uno de los pocos aislamientos que se han detectado no sensibles a cefalosporinas en Neisseria meningitidis, que es información que se utiliza de inmediato. En el caso de también es vigilancia, pero eso es de inmediato, se reportó, hicieron el cambio de tratamiento en el paciente y en este caso sí fue adecuado, se necesitaba el cambio, el paciente reacciona y además es información que luego permanece para la vigilancia, la resistencia a antimicrobianos. Volviendo a uno de mis temas favoritos, por ejemplo, las enterobacteriales Carapenemasa positivos y en este caso NDM positivos, vamos a ver que la primera NDM inmune enterobacterial que confirmamos en el laboratorio de referencia fue en el 2014. Ustedes lo ven acá. Están marcados los hospitales ahí, el reconocimiento porque los laboratorios están pendientes de estos organismos desde
muchísimos años. Es decir, ellos estaban haciendo siempre su vigilancia, enviándonos aislamientos sospechosos, los descartábamos y en el 2014 es cuando se detectan los primeros 2 aislamientos de enterobacteriales NDM positivos. En el 2015, ninguno, pero eso no quiere decir que no llegó ninguna enterobacteria sospechosa de Carbamazepina licencia. Lo que no se hizo fue confirmar una NDM. Es decir, que los laboratorios estaban haciendo su trabajo también en la parte de sospecha. En el 2016, 6 aislamientos y ustedes ven cómo aumentan un poco los establecimientos de salud que refieren a aislamientos. 2017, 3 por ahí, acá solo hay NDM. Y vamos a ver que en el 2018, a octubre del 2018, ustedes lo ven ahí, ya habían 33 aislamientos de NDM confirmados. Ahí algo estaba pasando. Es sumamente interesante. Si vemos el gráfico, vamos a ver que esos son 24 pacientes, 33 aislamientos, y vemos cómo en mayo un aislamiento, en junio 2, es la referencia a nuestro laboratorio, y ahí empieza a aumentar, y bueno, eso ya no se detuvo nunca más. Y además, si ustedes ven por acá, los aislamientos se concentran, por acá se concentran un poquito más en un hospital. Cuando hacemos las consultas y cuando vemos un poco los datos, el primer cuestionamiento es, el laboratorio no estaba viendo las NDM y eso ya lo tenían ahí. Y la respuesta es no, el laboratorio estaba pendiente. Si ustedes toman la base de datos de ese laboratorio del 2018, va a ser como el gráfico que ustedes están viendo ahí. Se ve cómo no había resistencia a carbapenemes, aparece y luego ya nunca más paró. Es decir, que el laboratorio sí estaba haciendo su trabajo y estaba detectando de la forma correcta. Es decir, quería mostrarles con esto el ejemplo, cómo a través con el trabajo del laboratorio de referencia se pudo mostrar esto desde ese momento, pero además gracias al trabajo que hacen todos los colegas en los laboratorios clínicos. Y es ahí como ahora ya sabemos que eso fue 2018, lo que yo les mostré, y vemos cómo va aumentando con un pico en el 2021, todo esto gracias a la pandemia seguramente, no hay otra explicación, y bueno, ahí vamos viendo cómo se mantiene una cierta cantidad de aislamientos NDM positivos referidos al laboratorio de referencia, y habrá que ver con el tiempo si esto disminuye y además cómo se mantiene la epidemiología, si sigue siendo la más frecuente como hasta ahora o qué sucede. Es muy interesante ver cómo además en el 2021 es cuando cambia también lo que se veía antes del 2021, 2020, 19, 18, es cuando vemos que las NDM se concentraban en 1 o 2 establecimientos de salud y en la misma región. Luego, con la pandemia, ya cambia ese panorama y vemos que ya se reparte más en diferentes hospitales. Hablando con los compañeros de los hospitales, bueno, eso se debe o podría deberse, entre otras cosas, a la transferencia de pacientes entre uno u otro hospital, como todos estaban muy ocupados en salvar personas y podrían perderse algunas cosas de control de infecciones, o no es que se perdían ciertas medidas, sino que además no daban abasto en la cantidad de pacientes que se tenían tal vez en lo que son los establecimientos de salud. Y muy interesante es cómo uno de los hospitales, con muchos trabajamos muy de cerca, pero uno de ellos detecta muy rápido el aumento, pasó de tener de 2 a 3 aislamientos por año a que ya tenía 5 y dio la alerta, aquí algo está pasando. Y es muy interesante entonces cómo esa comunicación, ellos notifican de inmediato a las autoridades de salud, al Ministerio de Salud, y además el trabajo que teníamos muy fluido con el laboratorio de referencia permite tener los primeros aislamientos de lo que ya ellos luego establecen como un brote, y esto fue los primeros aislamientos que ellos nos envían con el número de casos que tienen ustedes ahí del brote de enterobacteriales. Además, vean la variedad, refleja lo que tenemos en este gráfico, número de aislamientos, y si les enseño identificación, muy variado en cuanto a enterobacteriales, y vamos a ver que aquí hay Klebsiella, Enterobacter placae, Proteus, y si vemos los otros años va a haber muchísimo más variedad. Entonces, con esto es el primer intento en conjunto con este hospital de apoyar también,
ya les voy a contar sobre el fenotipo, pero para no perder la idea, de ir incorporando las capacidades que ya tenía el país implementadas en el laboratorio de referencia o en el INCIENSA para la secuenciación completa del genoma e ir incorporando lo que era este tema en resistencia a antimicrobianos y el apoyo en lo que es la caracterización de brotes. Recordemos que esta metodología o estas capacidades se vienen a fortalecer muchísimo con lo que es la pandemia y se trabajaba mucho y se sigue trabajando la secuenciación de virus, pero entonces empezamos también a tratar de incorporar otros temas que son de mucha importancia en salud pública, como la resistencia a antimicrobianos. Además, en la parte fenotípica, apoyamos a lo que son los laboratorios. Hoy en día ya muchos hacen estas metodologías, algunos otros no, en probar antibióticos como lo que ustedes ven marcado acá en color naranja, cafecito, que son antibióticos que no prueban de rutina en los laboratorios clínicos, no están dentro de lo que son las metodologías automatizadas, como son tigeciclina, fosfomicina, colistina, que además los mencioné que eran un reto para probar en el laboratorio, por lo en cuanto a lo que son metodologías, damos el resultado a los laboratorios para que les sirviera de apoyo en la caracterización de cepas. Ustedes ven acá cómo además se hace la detección, esta es PCR, pero luego también se hicieron algunas secuenciaciones de lo que es NDM y de lo que es la BLE del tipo CTXM. Es decir, que para metalobeta-lactamasas, cuando se piensa que Astrionam en muchas ocasiones o en algunas ocasiones puede ser la posibilidad de tratamiento, nuestras cepas ya desde ahí nos decían, eso no es posibilidad porque también viene acompañado de una BLE. Y lo que ven al final, en la última línea, es cómo se incorporó, lo que hicimos fue una clasificación de estos aislamientos en aislamientos con extrema resistencia, multiresistencia, por dicha no hay par resistencia por acá, utilizando lo que es el consenso latinoamericano que, espero se recuerden, se los enseñé al inicio de la charla en cuanto a la definición de organismos con extrema resistencia, par resistencia y multiresistencia también. ¿Qué más se puede hacer con la información? Y me disculpan ahí que esto era una señal para mí para buscar un grafiquito y no lo quité a la derecha, cosas que pasan. Pero ¿qué más podemos hacer con la información? De rutina y de vigilancia son las dos cosas. Es utilizar los datos que vamos obteniendo en la rutina o luego los acumulados para pensar en posibilidades de tratamiento. Se sabe que a pesar de la presencia de carbapenemasas para enterobacteriales, una de las posibilidades que en algunos casos funcionan muy bien son los mismos carbapenemas. Es así como hay parámetros establecidos para recomendar cómo se debe de reportar y especialmente a carbapenemas como el meropenem o el doripenem para un aislamiento, un gram negativo con una carbapenemasa. Algunos presentan resistencias de alto nivel. Perdón, voy a ir al final, mayor o igual a 32, estos de alto nivel y por lo tanto se le llama no apto para el tratamiento combinado. Pero si ustedes encuentran valores como el que está en color verde, menor o igual a 8 o un halo, que eso no lo usan mucho en los laboratorios, mayor o igual a 14, se ha visto que se puede reportar como apto para el tratamiento combinado y que se requiere de altas dosis e infusión prolongada. En el caso de tener el valor en color amarillo, por acá, es indeterminado y se requiere un análisis del contexto clínico y perfil de resistencia. Para todo esto, lo mejor, esté en verde, en amarillo o en rojo, es hacer la interconsulta con infectología y ya algunos tendrán protocolos establecidos, pero si no, hacer la consulta y decidir con el grupo interdisciplinario que debe decidir para dar un tratamiento. Pero como laboratorio, estamos dando no solamente un reporte de cuánto dio la MIC, sino de ciertas recomendaciones y estamos apoyando. Vean entonces el gráfico a la derecha, enterobacteriales NDM positivo, que se confirmaron en el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología del 2018 al 2022, y lo que ustedes ven aquí es una distribución de los halos de inhibición de meropenem, en donde tenemos que, según los puntos de corte que estaban en ese momento, vamos a ver que se reportaban como intermedio los que tenemos acá, que estoy señalando, y el resto hacia la izquierda, todos eran resistentes sin ninguna posibilidad de tratamiento ni combinado. Pero si hacemos el análisis con los valores que les acabo de mostrar, vemos que casi un 40% de los aislamientos que se iban a reportar como no aptos son aptos para el tratamiento combinado, por supuesto, con una interconsulta y la opinión del grupo interdisciplinario.
En el caso del Astrionam, entonces todo esto lo pueden hacer ustedes de rutina, lo pueden hacer a nivel local para reportar un solo aislamiento y también son datos para lo que es la vigilancia. En el caso del Astrionam, vamos a ver cómo hay una cierta cantidad de aislamientos que sí queda como posibilidad de tratamiento, pero algunos otros como resistente, y en algunos casos se determinó la presencia de BLE a pesar de que el Astrionam estaba dentro del rango de sensible, y por lo tanto esto hay que tomarlo con pinzas y evaluarlo también con el grupo interdisciplinario. La colistina, que la he mencionado muchísimo en este tipo de aislamientos, vamos a ver que en su mayoría los aislamientos son sensibles, y la tigecyclina, algunos de ellos también indican posibilidades de tratamiento. Ay, perdón, nada más voy a revisar para ver cómo les voy concluyendo, porque creo que ya, Entonces, viendo toda esta información, y así pasándola a otros organismos, es como ustedes o el laboratorio de referencia acumula datos y así presenta el panorama de la epidemiología nacional. Este es un informe, si gustan lo pueden visitar en la página web de INCIENSA, donde lo que se incluyen son aislamientos de Pseudomonas aeruginosa, MBL positivo, que sabemos que en su mayoría son IM o y VIM, lo que presentan, pero ya les dije que algunos, eso tenemos que actualizarlo con los últimos años, pero algunos, muy pocos por dicha, hemos detectado NDM positivo. Ya desde el 2017 o 2018, 2018-2019, que estaba este informe en la página web de INCIENSA, podíamos ver que con el trabajo en conjunto con los laboratorios de la Red Nacional, de los laboratorios clínicos, todos los niveles de atención de nuestro país nos habían referido cepas de este tipo. Ahí no falta ni un solo nivel de atención. Ahora, el número que ustedes ven en la gráfica, lo que representa es lo que les acabo de mencionar. No que haya más o menos en algún grupo o tipo de establecimiento de salud, sino que todos lo habían referido. ¿Por qué? Porque la referencia es voluntaria y porque no es que nos está refiriendo el 100% de los aislamientos, pero las referencias sí van a ir mostrando diferentes cosas. Un poco esto ya lo mencioné en el caso enterobacteriales, los análisis de otros antibióticos en donde pueden ser posibilidades de tratamiento cuando hay una MBL, pero hay que analizar los datos, porque realmente funciona o no. Y este es uno de los informes que más nos alegra también mostrar de cómo se usan los datos para vigilancia, porque este informe nace de una solicitud del nivel central de la caja de farmacoepidemiología, porque querían los datos de este tipo de aislamientos en cuanto a Astrionam, para así justificar el uso, la compra de este antibiótico en la caja. Y para eso es que entonces estamos, es decir, la vigilancia ahí es donde tiene que llegar, entre otras cosas. Solo para hablar un poquito más de la caracterización de estas cepas, vemos que Pseudomonas aeruginosa MBL positivo va a presentar extrema resistencia en la mayoría de los aislamientos que nos llegan. Vean el porcentaje de resistencia a otros grupos de antibióticos, ciprofloxacina, micacina, gentamicina, más del 80% de los aislamientos son resistentes. Y siempre que vean un informe, el reconocimiento de todos los establecimientos de salud que refieren y que están pendientes y que están respondiendo a la salud pública del país. Hasta ese momento, y les mostré 2013 a 2017, y se los había mencionado. Sabemos entonces desde el laboratorio de referencia y podíamos presentar datos de cómo eran las características de las cepas MBL positivo o resistentes a carbapenemas, algunas no MBL, pero no sabíamos cuál era la magnitud de eso. Ahora tenemos una idea, todavía no sabemos cuál es la magnitud total, pero sí nos muestra que el trabajo en conjunto que se ha ido desarrollando con diferentes establecimientos de salud nos puede ir mostrando este panorama. Vean eso entonces, ustedes pueden ir a la página web de INCIENSA, ver el reporte de Evilabra y manteniéndonos en Pseudomonas, veamos acá el ejemplo de Pseudomonas aeruginosa de sangre, Evilabra 2018-2022. Acá tenemos datos de 5 establecimientos de salud: Nacional de Niños, Geriatría y Gerontología, Calderón Guardia, San Juan de Dios y la Bíblica. Y vemos cómo entonces, si ustedes toman los 3 antibióticos que se utilizan regularmente, pueden haber algunas excepciones, para sospechar, para tener el parámetro de sospecha de carbapenemasa según Pseudomonas aeruginosa, son ceftazidima, imipenem y meropenem. Si ustedes lo ponen junto, pueden ver cuál es el porcentaje de cepas, del 100% de las cepas de estos hospitales provenientes de sangre,
y bueno, el laboratorio de referencia tiene la base completa, puede hacerlo con todas las muestras, ¿cuáles de esas presentan las características de sospecha de carbapenemasa? Y ahí lo que hay que es confirmar o descartar la presencia de carbapenemasa. Y eso lo pueden hacer si van al informe interactivo solo en aislamientos asociados a la atención de la salud o solo asociados a la comunidad o además con todos los aislamientos incluidos, que son los dos que acabo de mencionar y sin clasificación, que es lo que los hospitales miembros de Vilabra están tratando de disminuir cada año un poco más para tratar de tener siempre clasificados sus aislamientos, porque como nos dicen ellos necesitan esa clasificación para desarrollo de protocolos y tomar decisiones. Estos son los hospitales, ya se los mencioné, y fue un grupo entonces que se une de forma voluntaria, que tiene un grupo interdisciplinario en cada uno de los hospitales, voluntarios también, que son miembros de control de infecciones, por supuesto que del laboratorio de bacteriología, y es una propuesta que plantea una respuesta a la necesidad de información a nivel local, institucional y nacional con un mismo sistema, que en este caso es Vilabra, y aquí la barrita me tapa, pero lo que les agregué es que a partir del 2024 se unen 3 hospitales, que son el Hospital México, el que nos faltaba de mayor complejidad, se nos acerca, el Escalante Pradilla y lo que es el Hospital de Alajuela. Y estarían, de continuar con todo esto, estarían entregando datos en el 2024, del 2024, perdón, en el 2025. Entonces, a través de la estrategia se ha hecho un flujo de trabajo donde ellos trabajan por tener clasificados dentro, ya en la base de datos del laboratorio de bacteriología, los aislamientos asociados a la comunidad, asociados a lo que es la atención de la salud, y ustedes pueden ir a lo que es el mismo informe que les mencioné y ver todo el flujo de trabajo, cómo es que hacemos las interpretaciones, cuáles normas utilizamos, etcétera, para obtener el informe interactivo que se publicó en el 2023. Además, están incluidas y pueden ir a la página web de Inciensa, hay una guía pública, la puede usar quien guste, donde ponemos, es una guía de vigilancia de Vilabra, y pueden ver cuáles son las variables que se incluyen y algunas recomendaciones para tener los datos necesarios para las clasificaciones de comunidad y atención a la salud. Por ahora hacemos el análisis de 3 tipos de muestra, pero estamos viendo cómo vamos incluyendo otros tipos de muestra y otros organismos que se encuentran. Ahí, por supuesto, van a encontrar los agradecimientos de todos los que han apoyado, y ustedes ven los diferentes hospitales que les mencioné, al desarrollo de lo que es Vilabra. Creo que voy a ir cortando por aquí. Esto es como más los datos que se encuentran en Vilabra. Los invito para que lo visiten. Pueden ver distribuciones de BLE, distribuciones de organismos por tipos de muestra, y un poco quería mostrarles cómo entonces también nos estamos desarrollando en la parte de hacer la vigilancia genómica de resistencia antimicrobianos, utilizar la secuenciación completa del genoma. Yo no voy a entrar en el tema, ya van a tener una clase de un experto en lo que es el tema, pero sí quería mostrarles un poco cómo en las diferentes cajitas del Laboratorio Nacional de Referencia estamos trabajando también, falta acá en micología, que también lo estamos trabajando, tal vez ya está un poquito viejito, trabajando en diferentes áreas para desarrollar el tema, y desde lo que es la parte de vigilancia y la parte de salud pública, como a través de la identificación de genes de resistencia hemos podido, en conjunto con los laboratorios clínicos, detectar diferentes carbapenemasas que antes no habíamos detectado y diferentes mecanismos de resistencia, sus variantes, por ejemplo, que en un PCR llegamos hasta el tipo de gen, pero no cuál de las variantes, etcétera. Y los trabajos en conjunto en el mismo tema como que de caracterización de aislamientos, en este caso es en perros de compañía. Entonces, como el trabajo también que tratamos de desarrollar con otras entidades, con otras instituciones, y que va fortaleciendo la vigilancia de resistencia antimicrobianos, y para apoyar este trabajo en la parte de RAM, y cómo hemos ido detectando además, en conjunto con otros colegas, mecanismos de resistencia en, por ejemplo, en este caso, perros de compañía, similares a los que se encuentran en aislamientos humanos. Ahí la pregunta es, ¿quién fue el primero, verdad? Si fue el perrito o si fue el humano, pero para algún lado fue. Para cerrar, y esto porque quería cerrar un poco en el tema de resistencia antimicrobianos, que venía con todo lo de humano, que el tema de antimicrobianos, por ahí empecé con el Plan de Acción Mundial, donde es una sombrilla
que involucra todas las áreas donde se utilice antimicrobianos. Todo eso tiene que estar involucrado y por lo tanto en vigilancia, resistencia a antimicrobianos, deberíamos de llegar entonces a desarrollar un sistema que sea bajo el concepto de lo que se llama el concepto de una salud, y cómo hay diferentes colaboraciones a través de los años con el INCIENSA, con otras entidades, otras instituciones, para tratar también de tener trabajos de este tipo, que estaría muy apoyado si todos los humanos logramos ponernos de acuerdo y en línea con lo que ya está desarrollado en nuestro país. Nuestro país tiene entonces un plan de acción nacional, que es la sombrilla para la vigilancia de resistencia a antimicrobianos y todos los temas que tengan que ver con RAM, pero yo me voy a quedar con vigilancia. El SENASA además tiene un plan estratégico que va debajo de esa sombrilla también para la lucha contra la resistencia a antimicrobianos. Desde hace muchísimos años, yo les hablé de una, RELABRA, el país tiene puntos focales y relaciones con redes internacionales que apoyan en lo que es la vigilancia y en este caso de la RAM, y les dije hace 20 años más o menos Costa Rica es parte de esto, y cuenta con un sistema, y lo había modificado y no lo puse aquí modificado, ya les voy a contar por qué, con un sistema de salud, con su ente rector y los diferentes laboratorios nacionales de referencia que trabajan en conjunto con otras entidades, con otras instituciones, el laboratorio de la parte de la ANACEBE, el servicio fitosanitario que no tiene un laboratorio de microbiología, pero podría apoyarse en otro laboratorio de referencia, por ejemplo, para el tema en el de inocuidad de alimentos, que si ellos necesitan un análisis de resistencia a antimicrobianos, primero hacen su aislamiento en el CRIMA y luego lo pasan a nuestro laboratorio en bacteriología, que es donde tenemos la parte de resistencia a antimicrobianos. Y el que me falta aquí, que tengo que modificar, lo modifiqué para otra presentación, es el laboratorio de aguas. En el AIA, el laboratorio de aguas, tuvimos hace unos días una presentación donde nos muestran la capacidad que ya tienen implementada para la detección de fenotipos y de genotipos de resistencia a antimicrobianos de importancia clínica. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por tan excelente tema y que a veces uno desconoce, ¿verdad? Bueno, entramos al periodo de preguntas. Por acá Jessica Cabrera pregunta, ¿qué papel pueden jugar las terapias basadas en fagos y las nanopartículas? Un segundito, perdón, porque vieras que no sé por qué no te escucho muy bajito. Voy a ver si puedo arreglar el audio aquí, perdón. Creo que ya ahora sí, pero vemos, por favor. Ya ahora sí, ok. Jessica Cabrera pregunta, ¿qué papel pueden jugar las terapias basadas en fagos y las nanopartículas en el tratamiento de infecciones resistentes? Jessica pregunta, bueno, yo de verdad de ese tema desconozco, pero aquí tengo un experto que tal vez podría responder. De casualidad estaba en la Universidad de Costa Rica porque estaba en una charla anteriormente y están preguntando de fagos, entonces voy a comprometer a Fernando García aquí que responda. Regáleme un segundo, por favor. Toma para que oiga la pregunta. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Ay, gracias. Sí, buenas noches. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Qué papel pueden jugar las terapias basadas en fagos y las nanopartículas en el tratamiento de infecciones resistentes? Sí, vamos a ver, hay una línea muy fuerte de trabajo que tiene que ver específicamente con la producción de los bacteriófagos, pero se producen relativamente fácil, pero también es muy fácil que las bacterias se vuelvan resistentes a las infecciones por los bacteriófagos. Entonces, el fenotipo de resistencia a fagos también es muy común en bacterias. Otro aspecto que es un factor sumamente limitante en el uso de los bacteriófagos es que vamos a ver, como es un producto biológico como tal, cócteles de mezclas de fagos de bacteriófagos, en consecuencia, tendríamos que hacer ensayos clínicos para cada uno de ellos
y son cosas que no se han hecho en gran cantidad, por lo menos en el mundo occidental. Otro aspecto sumamente importante con los bacteriófagos es que son virus relativamente complejos, mucho más complejos que los virus que infectan a los seres humanos como tales. Están constituidos las partículas virales por una gran cantidad de proteínas, muchas de ellas son inmunogénicas y en consecuencia son cócteles o mezclas de fagos que se pueden usar en tratamientos tópicos, difícilmente en tratamientos sistémicos, porque el sistema inmunológico de la persona desarrolla anticuerpos neutralizantes contra los bacteriófagos. Es una posibilidad, siempre es una posibilidad. Están siendo usados fagos más bien en el ámbito industrial, por ejemplo, fagos contra listeria monocitógena, fagos contra Staphylococcus aureus, en la producción de cárnicos y en la producción de lácteos, y usan la suspensión de fagos como si fueran un desinfectante para disminuir las cargas bacterianas. En el caso de las nanopartículas como tales es un concepto, que son partículas relativamente pequeñas que pueden tener, digamos, algún efecto, efecto antibacteriano, pero hay que diseñarlas como tales. Nosotros hace unos años con el Laboratorio Nacional de Nanotecnología desarrollamos un concepto que se constituía en una nanopartícula. La nanopartícula está hecha de quitosano. En la superficie del quitosano se funcionalizó con EDTA y en el interior de la nanopartícula se colocó imipenem. Entonces, lo que nosotros pudimos demostrar, por lo menos en condiciones in vitro, no en condiciones in vivo, ni siquiera en un modelo ratón, es que por lo menos en condiciones in vitro, la nanopartícula funcionalizada con EDTA y con el imipenem en el interior de la célula bacteriana, eso hace, en el interior de la nanopartícula, eso hace de que la nanopartícula quede el zinc en el entorno de la célula bacteriana, en consecuencia inactivando las metalobeta-lactamasas, y simultáneamente con la hidratación de las nanopartículas se libera el imipenem y causa un efecto inhibitorio en la bacteria. Sin embargo, eso está en proceso de patente. Nosotros no lo hemos ensayado en ratones, ni siquiera lo hemos ensayado en células, y también estamos muy distantes para que se pruebe en seres humanos. Potencialidades hay muchas, y esas son dos. Excelente, doctor. Muchas gracias. No sé, por acá Mucho tiene gusto. la mano levantada Marco Herrera. Adelante, puede activar el micrófono. Buenas noches. Primero que todo, la felicitación para la doctora Jiménez, una excelentísima presentación. Yo quería hacer un comentario respecto a esta pregunta. Primero que todo, Fernando tiene toda la razón en estas cosas. Hay muchas posibilidades para fago a futuro y muchas posibilidades para nanopartículas a futuro. Creo que uno de los problemas de las nanopartículas es que no sabemos con certeza cómo eliminarlas una vez que se le dan a los ratones o eventualmente a las personas, y podrían acumularse, cosa que todavía no sabemos si es beneficioso o es perjudicial. Así es que es algo que hay que investigar en el futuro. Con relación a los fagos, hay un aspecto muy interesante del uso de fagos para control de bacterias, pero a nivel de microbiota. Nosotros tenemos una cantidad de fagos enorme, mucho más grande que cualquier otra población de microorganismos a nivel de microbiota. Y una de las cosas interesantes es que la mayor parte de estos fagos hacen infección lisogénica, o sea, están metidos dentro de la bacteria. Y es posible hacer una modificación de la microbiota usando diferentes alimentos que son capaces de activar al fago que está en fase lisogénica y hacer que produzca una infección lítica, y de esa manera poder reducir, digamos, concentraciones
de microorganismos que están en cantidades muy elevadas y probablemente perjudiciales en casos de microbiota. Así es que también esa es otra posibilidad de uso de los fagos en el control de bacterias. Muchas gracias. Gracias a usted. Para complementar lo que estaba mencionando Marco Luis, un saludo, Marco, siempre es un gusto verte. Vamos a ver, el tema de los bacteriófagos es que es correcto, podemos en una célula bacteriana encontrar bacteriófagos lisogénicos, digamos así, en una fase latente, y nosotros hemos encontrado formas para inducir esos bacteriófagos latentes en un modelo de pseudomonas. El problema en ese caso en particular, y hay que tener siempre mucho cuidado, es que la ruptura de una célula bacteriana gram negativa puede liberar grandes cantidades de lipopolisacáridos, que es una molécula que se encuentra en la superficie de la célula bacteriana, específicamente en la membrana externa, que fácilmente podría causar un efecto tóxico, endotóxico en el paciente. Entonces son cosas que hay que tener siempre mucho cuidado. En la misma forma, los bacteriófagos se conocen muy bien desde hace muchísimos años como transmisores no solamente de, vamos a ver, de genes virales, sino que en la misma forma pueden portar genes de virulencia o incluso genes de resistencia a los antibióticos. En consecuencia, los bacteriófagos que se utilicen en terapia humana, siempre hay que estudiarlos muy bien para que no hagan lisogenia, para que se mantengan virulentos siempre en una fase lítica, y estudiarlos muy bien por el tipo de genes que portan, además de los genes virales propios del bacteriófago. Excelente, doctor. Yo creo que esta sí es para la doctora Antonieta. Preguntan por acá que... Es para vos. Preguntan que la micobacteria en tuberculosis resistente a rifampicina no se lleva a control del todo en Inciensa. Sí se lleva. Eso no lo mencioné yo porque en el Inciensa está dentro de un laboratorio de referencia aparte. Entonces, todo lo que son micobacterias y especialmente esta está en otro laboratorio. Entonces, en realidad, no tengo como los datos, pero los compañeros sí los llevan a cabo. Ok, perfecto. Por acá Ricardo Chinchilla le pregunta que en el caso de la impermeabilidad por enterobacterias, ¿cómo no hay metodología para detectarla? ¿Se puede reportar a nivel clínico o solo se mantiene que hay sospecha a nivel epidemiológico y no se reporta esa sospecha en el informe clínico? Nosotros sí incluimos desde el laboratorio de referencia nuestros reportes de resistencia a antimicrobianos, no son de diagnóstico, se les llama confirmación y se los enviamos a cada uno de los establecimientos de salud al laboratorio. Y ahí nosotros sí les incluimos sospechas. Más, tenemos observaciones elaboradas donde a veces son un poquito largas, pero damos información para el microbiólogo que está en el laboratorio sobre los mecanismos que se detectaron o que se descartaron, inclusive lo que es la impermeabilidad, pero en ese caso, al no tener una metodología que está confirmando o descartando, se incluye como posibilidad, sospecha, alguna palabra de este tipo, debido a la falta de una metodología de rutina que nos pueda confirmar. Lo que hacemos también es más bien descartar, la presencia de carbapenemasas. Entonces, al descartar que no hay actividad enzimática, siempre por ahí podría salir un falso negativo. Por eso es que es una sospecha, porque sí se ve fenotípicamente la afectación de lo que son los carbapenemas. Y también pregunta que si se puede detectar impermeabilidad a nivel genético. En realidad, podría como
trabajar, por ejemplo, a nivel de secuenciación, ver cuáles porinas o qué se encuentra presente, si hay mutaciones, y además pueden haber trabajos, alguna forma de trabajo de ver cómo se están expresando lo que son las porinas, pero ya eso es una parte más de investigación. En el caso de la rutina, no se hace en el laboratorio, ni clínico, ni en el laboratorio de referencia. Después Maribel Rodríguez pregunta que a qué se debe que ciertas bacterias sean características de ciertos hospitales, por ejemplo, las del San Juan de Dios. Eso es muy interesante porque habrá que ver si son características solo del Hospital de San Juan de Dios o también se encuentran en otros hospitales. Voy a poner un ejemplo. La CNDM hemos trabajado una cierta cantidad de bacterias en donde podemos llegar a identificación, la prueba de sensibilidad, la presencia de NDM, y en capacidad de insumos tenemos muy poquitos, por ejemplo, para hacer secuenciación, pero las poquitas que hemos hecho sí se ve que hay una similitud entre los diferentes hospitales. Entonces, ¿qué tan diferentes o no son? Hoy en día deberíamos de llegar a herramientas de ese nivel y tal vez si nos encontremos con sorpresas de que no son tan diferentes. O, por el contrario, si son y se mantienen solamente en un ambiente, por ejemplo, lo que menciona quien hace la pregunta, en un solo hospital. Pero eso hay que comprobarlo. De acuerdo. Ana Fernanda Vázquez pregunta que si se ha iniciado la vigilancia de cefidercol. Muy interesante. Muchísimas gracias por la pregunta porque es un antibiótico el cual se está direccionando para lo que es el tratamiento y no, pero sí estamos trabajando en eso. ¿Qué vamos a hacer como laboratorio de referencia? Que además tiene retos, Fernanda, nos conocemos, entonces es especialista en bacteriología y seguro está viendo cómo empieza a probar en el laboratorio. Y tiene sus retos en el laboratorio y se ha discutido mucho cuál metodología utilizar o hasta cuál marca utilizar porque no está dando buenos resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer como país? Estamos participando en un proyecto en donde se van a analizar cierta cantidad de aislamientos carbapenemasa positivo y vamos a probar por diferentes metodologías, el cefiderocol y además otras drogas, y es un trabajo que está haciendo todos los países de Latinoamérica a través de Relaura. ¿Para qué? Para tratar de probar cuál metodología también podríamos recomendar a lo que son los laboratorios clínicos y además ver las características de lo que son las cepas. Entonces, por ahí vamos a tratar de ir desarrollando esta vigilancia y esperemos que de ahí salga un resultado para implementarla de rutina. Vamos a ver cómo nos va, porque repito, es un antibiótico que ha presentado muchas dificultades en tener una metodología estandarizada que permita tener resultados confiables. Después por acá Gregory pregunta que en el caso de la temociclina, ¿qué tan efectiva es en cuanto a la detección de enzimas tipo OXA? Eso se discute mucho. En realidad, nosotros hemos tenido cepas OXA que sí nos dan con temocilina, es decir, funciona, pero no estamos tan convencidos de que sea tan buena. Habría que revisar un poco la literatura para ver algunos trabajos, cuánto les ha funcionado a otros, pero entre laboratorios de referencia y no lo usamos con mucha frecuencia y consideramos que no nos está funcionando también con todas las cepas de que tengan oxacilinasa, pero sí hemos tenido cepas en donde se ha apoyado a la detección. Perdón, tenía el micrófono apagado. Y recibe varias felicitaciones por su arduo trabajo en el INCIENSA y muchos agradecimientos. Muchísimas gracias y quiero decir, perdón, que es un arduo trabajo de muchas personas, de todo el laboratorio de bacteriología, especialmente para lo de RAM, de los compañeros de resistencia antimicrobianos, yo solo los represento a ellos, y un trabajo también muy arduo de los compañeros que están en los laboratorios de bacteriología clínica. De momento ya no hay más consultas, solo agradecimiento de verdad de parte del Ministerio de Salud y del Consejo de Informática. Doctora, muchas gracias por la exposición del día de hoy tan valiosa y tan importante en este tema. Y recordarle a todos los presentes que cada semana, cada lunes, se va a enviar a sus correos el enlace de la charla. Muchas gracias por su participación y esperamos verlos la próxima semana.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.